semana los mexicanos fuimos testigos del debut del mexicano número 136 en Grandes Ligas. Además, 2 de nuestros jugadores se encuentran entre los 10 jugadores más jóvenes que están actualmente activos en las mayores. Eso y más aquí en Diamante Mexicano. Bienvenidos amigos al segundo episodio de su podcast Diamante Mexicano. Mi nombre es Alejandra Razo y estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes, trayéndoles la información de los mexicanos en Grandes Ligas, lo que sucedió con ellos durante esta semana. Y pues hablando de esta semana, fue muy importante para nosotros los mexicanos porque sucedieron varias cositas importantes ahí en nuestra cultura. Y bueno, una de ellas es que se celebró el 16 de septiembre, o sea, el Día de la Independencia de México. Muy felices por eso. Y otro de los sucesos fue que se cumplió el aniversario de Fernando Valenzuela de su debut en Grandes Ligas junto a los Dodgers de Los Ángeles hace 40 años. El mexicano aún sigue siendo vigente para todos nosotros, incluso para los que no tuvimos la oportunidad de disfrutar de la Fernandomanía, pero igual sigue siendo un gran ícono para el rey de los deportes. Otro de los sucesos, dato más bien que sucedió esta semana fue que 2 de nuestros jugadores mexicanos se encuentran entre los 10 jugadores más jóvenes que están actualmente jugando en las Grandes Ligas. Y estoy hablando de Alejandro Kirk y de Isaac Paredes. Ellos se encuentran al lado de Fernando Tatis, Vladimir Guerrero Jr., etcétera, pero son los mexicanos más jóvenes que ahorita están jugando en las Grandes Ligas. Y pues mencionando ahorita a Alejandro Kirk, quien vio el episodio pasado que estábamos hablando sobre que posiblemente debutaría ese día, que era viernes 11 de septiembre. Bueno, el mexicano fue llamado al equipo de los Blue Jays de Toronto el 11 de septiembre, como lo mencionaba. Aunque no debutó ese día, fue llamado ya al equipo grande, pero el 12 de septiembre, o sea, el día siguiente, fue cuando Alejandro Kirk tuvo la oportunidad de debutar y convertirse en el mexicano número 136 en las mayores. Un orgullo y muy felices de que un mexicano más haya cumplido su sueño, y aparte tuvo una excelente actuación este mexicano. Tuvo la oportunidad de anotar su primera carrera en las Grandes Ligas, negoció ahí un pasaporte y aprovechó un elevado de uno de sus compañeros para poder anotar esa carrera. Además conectó su primer hit y pues qué mejor forma de iniciar con esta aventura en las Grandes Ligas. Y bueno, continuando con la actividad de los mexicanos en Grandes Ligas, vamos a dirigirnos con los Yankees de Nueva York, quienes cuentan con el mexicano relevista Luis Cessa, quien tuvo la oportunidad de aparecer en 2 ocasiones esta semana ante los Orioles de Baltimore y posteriormente ante los Medias Rojas de Boston. El veracruzano tuvo la oportunidad de lanzar 2 entradas y 1 tercio, en donde solamente permitió un hit y retiró a 4 de sus rivales. El mexicano terminó con una efectividad de 2.45. Y bueno, hablando de los Medias Rojas de Boston, tenemos también a Alex Verdugo, que como sabemos nos da mucho de qué hablar, y es que el mexicano continúa aumentando su promedio de bateo. Esta vez terminó con .326, recordemos que la última vez que hablamos de él tenía un promedio de .310, y bueno, qué mejor que siga aumentando esos números. El mexicano tuvo la oportunidad de enfrentarse a los Tampa Rays y después a los Miami Marlins, en donde en total conectó 8 hits, 6 de ellos fueron hacia los Miami Marlins. Y bueno, otro de los mexicanos que tuvo una muy buena actuación esta semana dentro del terreno, pero tal vez no tanto fuera, fue Sergio Romo, quien tuvo la oportunidad de estar enfrentándose en la serie ante los Indios de Cleveland. Y bueno, el mexicano retiró a 4 de los rivales de los que se enfrentó, se anotó su 4º salvamento, su 10º hold y terminó con una efectividad de 3.06. Bueno, lo que les comentaba de que tal vez no le había ido del todo bien fuera fue que lo suspendieron un juego, y es que en uno de los juegos de la serie ante Cleveland tuvo un pequeño roce, por así decirlo, y un pequeño incidente con uno de los bateadores, con Francisco Lindor, y se dijeron ahí unas palabras. Entonces los dos fueron multados por una cantidad que se desconoce, pero Sergio Romo fue castigado con un juego. Desconozco si también el otro jugador fue, pero por el momento Romo sí fue castigado a un juego, que ese incidente fue el día viernes. El sábado no tuvo la oportunidad de jugar y el domingo fue cuando regresó y
continuó haciendo lo que mejor sabe hacer y se anotó su cuarto salvamento. Y bueno, hablando de los jugadores con más experiencia, vamos a hablar de Joaquim Soria y Oliver Pérez, quienes tuvieron mucho en común esta semana. Los dos tuvieron la oportunidad de aparecer solamente una vez, pero tuvieron la oportunidad de retirar a 2 rivales sin permitir daño. En el caso del coahuilense, tuvo la oportunidad de enfrentarse a los Texas Rangers, mientras que por el lado de Oliver Pérez tuvo la oportunidad de enfrentarse a los Chicago Cubs. Ya para finalizar, tenemos a los Astros de Houston y a los Dodgers de Los Ángeles, quienes tuvieron la oportunidad de presenciar actividad mexicana esta semana en 2 ocasiones, cada uno con 2 jugadores mexicanos en cada equipo. Y bueno, el primero fue con los Dodgers, estamos hablando de Julio Urias, quien se enfrentó ante los Astros de Houston y a los Rockies de Colorado. En total, el mexicano tuvo oportunidad de trabajar 11 entradas y 2 tercios, en donde solamente permitió 3 hits y recetó 5 ponches, en donde permitió solamente 3 carreras. Y bueno, estaba en busca de su cuarto salvamento cuando se enfrentaba ante Colorado, pero salió sin decisión. Y bueno, en el juego donde se enfrentaba ante los Astros de Houston, ese mismo día también se enfrentó a su paisano Humberto Castellanos, quien tuvo la oportunidad de aparecer en el juego donde recetó 3 ponches y colgó el 0 a pesar de haber permitido algunos hits durante su entrada. Y bueno, otro de los mexicanos que estuvo presente esta semana con los Astros de Houston fue José Urquidy, donde consiguió su primera victoria de la temporada. Enhorabuena para el mazatleco, quien trabajó 7 entradas completas y solamente permitió 3 hits, 1 carrera y recetó 7 ponches. Y el bueno, por último, pero no el menos importante, fue Víctor González, quien sigue dando mucho de qué hablar y de una manera muy positiva, y es que el mexicano tuvo una gran participación con los Dodgers, donde consiguió su tercera victoria de la temporada, trabajó 2 entradas y permitió solamente un hit y ponchó a 2 rivales al enfrentarse a los Astros de Houston la misma semana que Julio Urias. Y bueno, finalizó con muy buenos números esta semana y más el 16 de septiembre, que como les decía fue el Día de la Independencia, y es que el mexicano tuvo la oportunidad de aparecer ante los Padres de San Diego, en donde sumó su primer hold de la temporada y pudo retirar una entrada en la cual ponchó a un rival y permitió solamente 1 carrera. Y bueno, amigos, esta fue toda la actividad que tuvieron los mexicanos en Grandes Ligas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales si les gusta toda esta información, todos estos videos. Pueden encontrarnos como Tiempo Extra RD en Instagram, en Twitter y obviamente aquí en YouTube. No olviden suscribirse para que puedan seguir recibiendo este tipo de videos. Y bueno, sin más que decir, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.